esa constancia. Me presento, mi nombre es Kenny Giselle. Es un gusto para mí, en nombre de XM, darles la bienvenida a este espacio. Es un espacio de aclaración de dudas sobre todo el tema de SEO consignaciones al ingreso del aplicativo y el funcionamiento. Para esto, entonces, también tenemos habilitado, como les dije anteriormente, los micrófonos porque queremos que este espacio sea constructivo. Entonces, los invito a que utilicen la opción de participar para saber en qué orden les vamos a dar la palabra a cada uno, ¿cierto? Que no nos interrumpamos, que podamos ser consecuentes y respondiendo las dudas de todos. Para este espacio también entonces les pedimos que vayan participando. La idea es que hagan todas las preguntas, resuelvan todas las inquietudes que tengan. Para eso está Hernán. Hernán analiza la programación de la operación y nos va a estar acompañando en todo este proceso. Entonces, Hernán, adelante. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Hernán Darío, pues creo que ya la mayoría me conoce, Hernán Darío Escobar. Hago parte del equipo de corto plazo de la Dirección Programación de la Operación. La intención de este espacio pues, es principalmente resolver dudas sobre el funcionamiento del aplicativo. Vamos a hacer primero un repaso general, ¿cierto? De algunas cositas puntuales importantes del aplicativo, del acceso y de la funcionalidad. Y después de eso, la idea es que ustedes pues nos pregunten, ¿cierto? Resolvamos todas las inquietudes que tengan. Por favor, pues levantemos la mano para que tengamos un orden, ¿cierto? En la palabra para pues, cada uno de ustedes y vamos resolviendo una a una las situaciones que tengan. Bueno, denme un segundo. Les voy a compartir pantalla. Esta. Disculpen que les comparto la otra, más bien. Bueno, hagamos un repaso sobre las recomendaciones de ingreso del aplicativo. Entonces, deben de ingresar pues con su usuario o clave pues del portal empresarial. El portal empresarial es la página de XM, la página externa. Ahorita de pronto pues la miramos para que estemos muy claros con eso. El usuario no debe llevar dominio, o sea, es decir, no debe llevar ese @xm.com.co, porque el usuario que les dan para la página de XM lleva eso, lleva el código o cédula @xm.com.co. Para ingresar al aplicativo, sí, pues no es necesario eso. Algunos también tienen un dominio ISAMDNT, ese tampoco se debe ingresar, solo código cédula. Es bueno que borremos la caché del explorador, incluyendo pues claves y contraseñas, porque a veces se nos quedan pues ahí pegadas cosas en el aplicativo y de pronto nos presenta un mal comportamiento. Pues las claves y contraseñas no es necesario estarlas borrando, eso con solamente pues borrarlas una vez y ya, pero pues esta regularidad es bueno hacer pues esa práctica de borrar un poquito la caché, las cookies, porque los navegadores modernos ya nos guardan como mucha información ahí. Entonces se nos quedan ahí ya cosas pegadas que de pronto actualizamos y después vemos un mal comportamiento del aplicativo. Los navegadores con los que hemos probado, pues y hemos visto que el aplicativo, pues sí se diseñó para esos navegadores y hemos corroborado el comportamiento del aplicativo, pues es Google Chrome y Microsoft Edge. Con Google Chrome hemos visto pues algunos malos comportamientos por complementos o cuentas que podemos asociar al navegador. Entonces, en la medida de lo posible, es bueno utilizar un navegador que no tenga nada, pues que esté como limpio. Y en esa medida, pues vamos a obtener un mejor comportamiento pues del aplicativo. No está de más el tema de revisar firewall, políticas de seguridad en cada una de las empresas para evitar pues bloquear de pronto funcionalidades porque el aplicativo tiene ventanas emergentes, entonces para evitar pues que nos vaya a funcionar de pronto mal el aplicativo o que lo estemos bloqueando pues por algún tema de seguridad. Em, Informamos esto pues a través de un comunicado, el módulo de coordinación entre agentes
les quiero reforzar de pronto también un poquito ese tema. En este momento, ese módulo solo está funcionando como si fuera un tipo de reporte. Las validaciones pues, que habíamos diseñado para ese módulo las deshabilitamos porque pues, hubo inconformidad pues, entre el sector por esta funcionalidad. Entonces, mientras pues, se da la discusión y se socializa mejor este tema y nos ponemos de acuerdo en el funcionamiento de este módulo, entonces hemos deshabilitado las validaciones. Entonces no es necesario pues, ir al módulo y dar los vistos buenos que habíamos mencionado, pues que era para lo que se había diseñado, para coordinar las maniobras entre agentes. En este momento, entonces no es necesario hacer eso. Eso fue lo que informamos pues, a través del comunicado. Funciona en este momento como un reporte. Entonces, es igual si ustedes desean revisar con qué otros agentes tienen maniobras, lo pueden utilizar a modo de reporte. Hay dos URLs, ¿cierto? Una que pues una que es el ambiente de pruebas y otro que es el ambiente productivo. Entonces, el ambiente de pruebas es el que tiene ese appf, CO, root, gc. Ese ambiente está desconectado del de producción. Si quieren explorar alguna funcionalidad, pues sin el temor, ¿cierto?, de equivocarse o porque puede de pronto generar algún tipo de penalización, pueden utilizar ese ambiente. O también para capacitaciones, de pronto de personal nuevo o personal que puede que ya esté en la empresa, pero llegó a un proceso donde tiene que interactuar con mantenimientos, ingresar, editar consignaciones, pueden utilizar por ahora pues ese ambiente para todos esos temas, capacitaciones, exploración. eh, para eso pues fue que se diseñó realmente pues ese ambiente, para eso se colocó ahí. Y el ambiente productivo pues ya es el otro, es el que es cio.xm.com.co, y pues sobre esto es sobre el que tenemos que ingresar pues obviamente la información que necesitan que el CNE revise. En Nexus tenemos también pues los videos, las capacitaciones que hemos dictado, las del año pasado, las de este año, y ese es pues como el enlace, donde primero deben de loguearse a la plataforma y una vez logueados en la plataforma le dan clic a ese enlace. Ese enlace los lleva a todo el material del aplicativo, sí. Bueno, abramos el ambiente de, de pruebas, ¿cierto? Que hagamos como un repaso. De aquí me logué como administrador, entonces pues digamos que tengo un poquito pues más de más accesos. Pero bueno, básicamente pues la diferencia es el módulo de administración. O sea, que nos cargue. Bueno, entonces esos son todos los módulos que tenemos disponibles. El módulo de consulta, módulo de ingreso, módulo de coordinación entre agentes, que ya pues les mencioné que se desconectaron las validaciones. En este momento funciona como si fuera un reporte. Tenemos el módulo de reportes y el módulo de administración, pues este sí solamente pues es interno para nosotros, para configurar pues ciertas cosas del aplicativo. Entonces en el módulo de ingreso recordemos que tenemos tres accesos: el de ingreso por mantenimientos, ingreso pruebas de generación y este de ingreso por archivo. Puntualmente en este ingreso por archivo, revisemos que este módulo tiene la información, pues se descarga la información que necesita el aplicativo. Entonces tenemos las plantillas. Esperemos un momentico que nos cargue. Aquí descargamos la información, estas son las plantillas para ingresar las consignaciones de mantenimientos. Esta es la plantilla para ingresar las consignaciones de pruebas de generación. Y aquí hay un archivo que nos entrega toda la información que necesitamos para diligenciar cualquiera de estas dos plantillas. Si quieren, bueno, descarguemos esta. Aquí debemos de seleccionar sobre cuál de las dos plantillas vamos a cargar. Son diferentes, por eso necesitamos definir cuál de las dos. Y si aquí vamos a ingresar pues alguna consignación de plan de mantenimiento, entonces debemos de seleccionar un plan, dependiendo de si es transmisión pues, o generación. Pues en esta plantilla, permítanme un segundo, la abrimos. En esta plantilla tenemos varias hojas.
estas hojas no las debemos de alterar. Si le cambiamos el nombre a esta, pues a esta hoja o a esta pestaña, el aplicativo nos va a sacar un error. Tampoco podemos quitar o adicionar hojas porque lo primero que hace el aplicativo es eso, como validar que es el formato que diseñamos para cargar en la plataforma. En cada una de estas celdas hay unas notas. Esas notas son como los mensajes de ayuda, como con la información básica para diligenciar pues, toda esta información. Entonces, bueno, es bueno que las revisen cuando vayan a utilizar pues, estas plantillas y vayan a cargar información. Entonces, se dividió en 5 secciones, ¿cierto? La consignación. Esta que es pues como la información básica, donde acá solamente se puede ingresar, ¿cierto? Un registro por consignación. ¿Qué quiere decir? Que yo asigno un ID y este ID va a ser equivalente a una consignación. No puedo repetir el ID porque genera una ambigüedad, entonces no sabríamos qué cargarle o qué elemento consignado le vamos a cargar a esa consignación. El elemento que se registra acá es el elemento consignado. Y ya de aquí para allá, pues digamos que toda la información que necesitemos para llenar esa consignación. Si es una consignación de transmisión, pues este campo no va a ser para eso, esto es solamente para unidades de generación o baterías, pues cuando entre alguna. Ya fecha inicial, final, origen, pues como toda la información que diligenciamos en el formulario. En esta pestaña o en esta hoja llenamos las afectaciones, todas las maniobras, riesgos de disparo, supervisión, recierres, todo lo que necesitemos declarar para ese mantenimiento, incluyendo las maniobras del elemento consignado. Y aquí el ID sí se puede repetir, ¿cierto? Una consignación puede tener 10, 20, 100 maniobras. Entonces acá se debe repetir el ID para poder asociar todas estas maniobras o afectaciones a la consignación que definimos acá en la primera hoja. Aquí lo mismo, diligenciamos las DNAs o TDCs en el caso de que aplique. Esta información pues no es obligatoria porque no todas las consignaciones deben de diligenciar esta información. Aquí también se puede repetir el ID para pues para una consignación, no hay inconveniente. Y aquí la zona CNE, si se crea o se genera alguna zona temporal excluida de CNE, este es el campo pues para declararlo. También es un registro que es único, se declara solamente una zona CNI por consignación. Aquí se ingresa una descripción que puede tener hasta 150 caracteres y aquí se ingresan los elementos que conforman esa zona CNE, donde recibe tanto el nombre como el ID, pues el OEJID del elemento código MIT y lo separamos por coma. Bueno, eso respecto al módulo de ingreso, el de coordinación entre agentes, pues ya le mencioné, quedó como Hernán, un reporte. bueno, buenos días. Buenos días. Mira, hablas con Jorge Hernández de Inter Colombia. Sí, Hernán, una preguntita en la plantilla, en el campo de afectaciones, en la hoja de afectaciones. ¿No es posible de pronto habilitar una casilla adicional para las afectaciones que son diarias? pues eso ya es una mejora, ¿cierto? O sea, pues poderlo hacer de una manera fácil en este momento, no, porque toca, ¿cierto? Modificar esa plantilla y preparar pues el aplicativo con esas validaciones para poder definir, ¿cierto? Si es continuo o diario. Porque lo que estamos haciendo es poniendo una fila por cada afectación por día, en este Sí, momento. en este momento tocaría hacerlo así. Pues la ventaja es que como esto es Excel, pues los puedes copiar y pegar. Sí, sí, correcto. Pero Eh, entonces, para las Digamos que programaciones. sí, no es Listo, tan vale. Pero era dispendioso, como pero puede facilitar. No, la podemos un... tener en cuenta, pues digamos que para algunas mejoras, algunos paquetes de mejora que estamos diseñando, pero estamos pues, revisando si los podemos implementar en tratar, sí, habilitar entonces acá esto sería un campo, otra celda, y definir si es continuo o diario y hacer, digamos que lo mismo que hace el formulario, ¿cierto? Cuando yo selecciono que es diaria, entonces partir la afectación. Y bueno, revisaremos pues si es posible implementar eso, pero no sería Vale, pues Hernán, como a corto plazo. Ujú. y también la otra mejora a largo plazo es que se pudiese modificar también con archivo plano, que facilitaría mucho la gestión. Sí, esa es una idea pues, que también teníamos pues al interior, pero no es sencilla. Pues
es una mejora o es un desarrollo que es realmente robusto, poder editar las consignaciones a través de un archivo, porque hay que hacer otra vez todas las validaciones que hacemos para el ingreso, ¿cierto? Porque si no podría afectar o modificar la consignación de manera errónea. Entonces hay que hacer todas las validaciones. Entonces realmente esa es una mejora o un desarrollo que implica, digamos, que una robustez grande en implementación. Por eso no, pues no la hicimos en esta primera parte pues, del aplicativo. Vale, Hernán, muchas gracias. Me gustó. Bueno, hagamos, pues va a tener un repaso, Hernán, así pues por encima del aplicativo. Sí, buenos días. Habla Pablo Chinchilla de PM. ¿Cómo estás? Tengo una inquietud sí, para Pablo. efectos aquí, para hablar con los operadores del Centro de Control Generación de PM. Esa plantilla para cargar, pues como un conjunto de consignaciones, tiene listas desplegables que permitan identificar los activos, porque de pronto, si esta plantilla como se digita a mano, puede quedar algún error de digitación, entonces no sé cómo validan ustedes para que sí quede validada la solicitud de consignación. Listas desplegables no tiene. Mira que es un archivo plano. Aquí realmente no hay nada. Pero en este archivo que les mencionaba ahorita de insumos, vamos a descargarlo. Vos puedes copiar y pegar. Y puedes copiar el nombre o el ID del elemento. El aplicativo valida. O sea, si vos lo digitas a mano y te equivocas, él te va a sacar un error de que no existe ese activo. Porque él va y compara. Si el nombre no es idéntico al que tenemos en base de datos, y este que suministramos acá es el que tiene pues base de datos, entonces si no es idéntico, él te saca un error. Ah, entendido. Muchas gracias. Vamos unos segunditos que descargue ese archivo y lo miramos. Acá en esta pestaña elementos están todos los códigos que hay en base de datos con su respectivo nombre. Listo. Entonces, vos puedes copiarte esto tranquilamente y pegarlo allá o puedes pegar el código. Y el aplicativo valida. Si el nombre no es idéntico a lo que hay acá, él te saca un error. Aquí pues también colocamos pues como otra información, que es el tipo de elemento para pues buscar, filtrar. ¿Cierto? Consignable, porque solamente los que tengan, bueno, este sí, ¿cierto? En esta columna consignable son los que pueden ir en la primera hoja, en la información básica, porque aquí pues va el elemento consignado. Los que tienen el valor de no, acá saca un mensaje de error. Y aquí pusimos el agente operador, para que también pues puedan buscar los activos pues de cada agente. Aquí está pues como la demás información que tenemos, aquí está pues todas las pruebas de generación, tenemos los orígenes de mantenimientos, cómo los entiende el aplicativo, los proyectos de expansión, ¿cierto? Si es reposición de equipos, pues se ingresa este valor. Entonces este primer valor es para todo lo que tenga que ver como reposiciones de equipo, renovaciones, y todo lo que sean proyectos UNE, ¿cierto? Proyectos nuevos, entonces están acá, de la segunda fila en adelante. Aquí, por ejemplo, las observaciones para emergencia, las observaciones para cualquier consignación, eso es lo que tenemos pues habilitado en el momento, descripción de trabajos. Aquí están los detalles operativos para las afectaciones, donde el valor que hay que ingresar es este, nombre de afectación, asimismo aparece en la plantilla, nombre de afectación. El detalle operativo son estos valores, lo que tenemos de acá en adelante. Esto es lo que podemos ingresar en la plantilla para llenar ese campo. Este campo de detalle pues es un valor que normalmente es numérico para
ciertos tipos de afectación, no hay que ingresarlo a todas. Y puede ser un texto para otros, o sea, para este que es función reducida, que es la pérdida de supervisión, telefonía o supervisión, es un, pues es un string, son caracteres, puede ser texto, lo mismo que para el desenergizado parcial, mientras que para operación degradada o fijar Q, que es el de operar pues en un valor de megabares algún elemento, eso es más que todo para los activos de compensación, los SBC, los STATCOM, esos sí son valores numéricos. Listo. Este es el campo que definimos en el formulario, trabajos en contacto directo con equipos energizados, esto es para los riesgos de disparo. El campo reconfiguración, en caso de que se vaya, hay un detalle operativo que se llama reconfiguración, está acá. En caso de llenar este detalle operativo, en este campo es donde se coloca el nombre de la reconfiguración, qué líneas van a quedar, o, pues, ¿cierto? Aquí podemos dar un detalle que es un texto para que nosotros podamos, ¿cierto? Pues, entender qué es lo que van a hacer con esos trabajos o cómo van a quedar los activos. Y ya campo fecha inicial y fecha final. Bueno, entonces eso respecto al archivo. Estos son pues como todos los reportes pues que tenemos disponibles. Los reportes digamos que pues son sencillos de operar. Simplemente hay que ingresar una fecha inicial, una fecha final. En el caso pues de este primero que seleccioné, que puede ser el Mangem, el Progman o pruebas de generación, está segmentado así. También definimos Una los consulta. estados, ¿cierto? De acuerdo a estos estados, ya pues, digamos que el aplicativo va a hacer la búsqueda en base de datos. Es un informe tabular, es solo como pues, con alguna información básica. Una consulta de Jorge. Jorge, adelante. Sí, las plantillas del SNC, de pronto eso que acabas de mencionar, sería bueno que en la plantilla hubiese como un ejemplo, ¿sí? Como en la plantilla del SNC que había como un ejemplo mientras le cogemos el tiro, ¿sí? Que la plantilla pues viene, digamos, pues lista para ingresar la información, pero pues nos serviría como de mucha utilidad tener ahí como, pues no sé, uno o dos ejemplos de Diligenciamiento. ingreso masivo, sí. Sí, gracias. Dale, podemos revisar y de pronto cargarlas en Nexus. En esos cargar pues, uno o dos archivos, puede ser un archivo, porque en un archivo podemos cargar pues varias consignaciones, pues, las que necesitemos. Entonces en un archivo, pues, una plantilla con mantenimiento y otra plantilla con pruebas de generación. Dale, voy a tratar de hacer eso para que sí tengamos de pronto ahí algunos ejemplos y que sirvan pues como guía, al menos pues como los casos más normales o más típicos. Bueno, entonces acá él ya nos arroja la información, de acuerdo a los filtros que colocamos. Si le damos clic a este botón de reporte, él nos coge esta misma información, nos la despliega en un formato similar, sino que este formato es exportable. Ya esta información la podemos exportar acá, a estos formatos. Bueno, ahora sí, pues digamos que cuéntenme qué dudas, inquietudes con el ingreso de información, si han tenido dificultades, bueno, para reportar cierto tipo de afectaciones, para que empecemos pues como a revisar cómo funciona el aplicativo. Hilda, adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Hernán Darío. Yo sí quisiera aquí, tengo unos punticos que si me permites leer y al final podríamos como aclarar. Uno es puntualmente con unas consignaciones que hemos creado por vía archivo, ¿verdad? Que nos permite el sistema crearlas, pero digamos que son entre 2 meses. Va de junio a julio, por ejemplo, y las crea, pero ya cuando de pronto debo entrar
como tal, una consignación fuera del plan. Y al hacerle una modificación no me lo permite. No me permite editar y no me permite cambiar de estado si no requiere edición porque me resalta que hay un error con la fecha final. Ese es un inconveniente Sí, que hemos detectado. Otro de pronto es para generar los reportes. Digamos, consultamos una consignación y le pido generar reporte. Cuando abro el reporte o se habilita el reporte, me vienen campos vacíos de activos o información del agente como tal. Está la parte como el agente operador debe informar a los agentes involucrados. Me sale agente operador como entre corchetes, no me sale el nombre de la empresa. Otro casito por acá que de pronto sí es con respecto a lo que mencionabas ahorita de cómo poder registrar información de afectaciones para ciertos tipos de activos. Particularmente hemos intentado ingresar o registrar el riesgo de que se nos deshabilite un potencial de barras. Requerimos es declarar ese riesgo que se me deshabilite la diferencial y en las afectaciones para ese tipo de activo como tal, las que tenemos actualmente no me lo permite porque solo aparece para ese tipo, es deshabilitado. Y lo que queremos declarar en sí es el riesgo de yo que se me deshabilite la diferencial. Otro sí. casito con Ujú. respecto al detalle de afectaciones es particularmente para las subestaciones del STN en configuración anillo, que nos pasando en las últimas semanas. Hemos tenido casos en los que debemos declarar apertura parcial de un activo del anillo de 220 del STN y en el mismo periodo que estoy declarando la apertura parcial del activo, requiero declarar riesgo de disparo del mismo activo por el hecho que dentro de los alcances del trabajo, pues se me puede materializar un disparo del otro interruptor que asocia a ese activo. No ha sido posible registrar esas afectaciones. Hemos optado por colocar notica en un comentario dentro de la apertura parcial porque si bien dentro de la consignación no queda registrado ese riesgo de disparo, ¿verdad? De ese activo, en caso se me materialice que me quede toda la bahía desenergizada, pues no tendríamos cómo soportar ante un análisis de eventos que eso no sea Sí, asociado a la consignación. que no quede como evento. Ujú. Así es. Entonces me quedaría como un evento forzado que al final pues, me afectaría los índices de los activos, pero que fue generado por una intervención. Y por eso declaramos en estos casos particulares em, esas dos condiciones, riesgo de disparo y desenergización parcial del activo. Tengo Bueno, como estos casitos, Hernán. Creo que Jesús listo. Alberto también pidió la palabra. Pero vamos resolviendo para que Vale. pues, vamos cerrando temas, ¿cierto? Porque no se me van a Ujú. olvidar. Vale. Bueno, el tema de las consignaciones, sí, hay un problema en las validaciones, pero es del formulario de edición. Por eso no te deja guardar. Yo creo que te lo había informado por correo. Em, Eso ya lo estamos solucionando. Eso nosotros lo evidenciamos desde la semana pasada más o menos. Ya estamos trabajando en la solución y espero que entre hoy, pues a más tardar, bueno, eso, pues eso depende del equipo de desarrollo, ¿cierto? Porque hay que modificar el aplicativo. Eh, pues nos dieron una fecha estimada de solución para el día de hoy, entonces esperamos hoy pues poder probar la solución y poderla instalar para que esté disponible pues a partir de hoy en la tarde o mañana en la mañana. Entonces, sí, el aplicativo, digamos que él hace bien el registro porque él te deja ingresar una consignación para los 2 meses. Tiene el problema es en la edición, claro, y no te deja cambiar el estado porque como la consignación era de expansión, entonces en el ingreso por archivo, yo aquí no tengo manera de adjuntar la documentación. Entonces no te deja cambiar el estado porque te está pidiendo la documentación que la adjuntes y no te la dejas adjuntar porque hay un problema con la validación de fechas. Entonces, pues se volvió una cascada ahí, pues en ese caso, ¿cierto? Pero entonces una vez solucionemos el problema de las fechas, que ya lo estamos trabajando y pues ya hay una solución, pues a más tardar esta semana solucionamos ese tema, ya puedes editar la consignación, entonces ya puedes adjuntar el documento y ahí sí la puedes solicitar. Listo, eso respecto a ese caso. Listo. El otro era el de las diferenciales. Entonces, Sí. miremos esto. Entonces, vamos, pero ese sí miremoslo acá en producción, para que miremos lo que tenemos pues como habilitado en este ambiente.
En las diferenciales, vamos a buscar alguna diferencial. Vamos a buscar una función. No tengo la Tal diferencial. vez un ejemplo Ah, con un interruptor y vamos a medio, por buscar ejemplo, en Sabana Larga. Sabana. Vamos a buscar Sabana. Función diferencial. Si vamos a buscar Será el cualquiera, módulo, vamos a buscar. consignamos el módulo para estos casos, pues. Y ya dentro de las afectaciones se detalla la protección como tal. Déjame revisar si todavía tenemos los módulos. Que pues, sí hemos querido como ya cambiar eso y consignar. Diferencial de barras. ¿Y cómo sería eso si se cambia respecto a los índices? Porque ante No, índices el activo es el módulo diferencial. no, digamos que para la liquidación es el módulo. Lo que pasa es que si queremos, pues hemos querido hacer como esa transición de que en lo comercial no se mezcle como con lo operativo. Entonces queremos en algún momento hacer la transición, que ya lo que se consigne sea el segmento de barra. Por ahora sigue siendo el módulo. Cuando ingrese, pues digamos, ya como toda la funcionalidad de Europe acá, vamos a tratar de hacer pues eso, pero eso se los informamos pues en su momento, cuando hagamos el cambio. Entonces si consignamos el módulo, que es el activo que se liquida, una fecha. Normal. Podemos utilizar esto para traernos este. Ah, es que aquí no es el módulo. Sí es el. Sí. Sí. Ya sacó un error. Vamos a buscar. Vamos a poner el de Sabana. Smith. Entonces acá hay una afectación que se llama relé de protección. Porque si seleccionas, bueno, si se va a quedar totalmente deshabilitada, podríamos registrarla como desenergizada, ¿cierto? Ujú. Sí, así se acostumbraba a diligenciar en Y ese si caso. no, podemos seleccionar este. Y aquí pues tenemos como, estas son listas desplegables que nosotros como administradores podemos modificarlas, pues adicionar o quitar. Entonces, por ejemplo, me puedes decir que la diferencia va a estar intermitente. Es riesgo de ¿Cierto? que se deshabilite la Sí, protección de un segmento asignado a un segmento de barra, pues en este caso. sí. Aquí, por ejemplo, falta adicionar para cada una de las barras, Ajá. ¿cierto? Falta adicionar de pronto deshabilitada barra 1, ¿cierto? Intermitencia, barra 2 o barra 3, porque hay subestaciones que la tienen como barra 3. Pero esto nosotros lo podemos pues, modificar sin necesidad de ir a modificar el aplicativo como tal y necesitar pues como el equipo de desarrollo. Ujú. Entonces, por acá es por donde podemos, digamos que, declarar pues ese tipo de situaciones, de que va a quedar intermitente o si queda deshabilitada. Y ese riesgo o sea, de intermitencia como tal, que puede darse Sí, solo por un periodo, ¿cómo lo declararíamos? corto. Un No, periodo así, corto, pues. digamos que en el SNS también lo manejamos pues como de esa manera, ¿cierto? Declaramos intermitente, porque si no Ajá. tienes, o sea, si el problema es que hay un riesgo de que durante la ejecución de los trabajos desconecten la diferencial, no hay una hora donde pues, me puedas declarar de que esa diferencial va a estar deshabilitada. Pues como no sabemos a qué horas va a pasar, digamos que esta es como la forma de informar. Porque si tú supieras, por ejemplo, no, es que yo necesito desconectar la diferencial una hora, pues declaro esa hora, ¿cierto? Lo que debería hacer es declarar esa hora que la diferencial va a estar desenergizada, o sea, la va a tener deshabilitada. Pero esos casos así, pues digamos que esa es la única manera que tenemos como declararla, ¿cierto? Puede haber alguna intermitencia de esta diferencial, pues hay que agregar aquí las barras. Voy a agregar pues esas notas Listo. Sí, para quedaría que se mucho puedan más declarar. claro. Ujú, sí.
Listo. Eso pues en Listo. este caso. Ujú. Entonces, esta quedaría así. Miremos, por ejemplo, el caso también de los anillos. Sí. La forma pues que encontramos en este momento de declarar eso, porque ese problema lo tenemos solamente en los anillos del STN, porque los anillos del STN ya tienen un modelo de datos diferente. Entonces yo ahí ya tengo cada uno de los interruptores. Entonces yo sí puedo declarar el interruptor que está abierto y puedo declararle el interruptor que tiene el riesgo disparo. Lo que pasa es que en el modelo que todavía se maneja en el STN, como la bahía está modelada así, ¿cierto? Con los dos interruptores, entonces yo declaro es la bahía. Y cuando declaro la bahía, entonces no, ahí sí no puedo hacer ese registro de declarar la bahía abierta y declarar la bahía en riesgo de disparo. Pues fue una validación que hicimos en este aplicativo, porque nos llegaban como muchos registros de bahías de línea que no son en anillo, sino que podían ser de interruptor y medio o barra sencilla, doble barra, donde nos llegaban las dos declaraciones, apertura y riesgo disparo. Digamos que yo ahí no puedo tener las dos cosas, o tengo apertura o tengo riesgo disparo. Entonces, por eso pues hicimos como esa validación. Pero entonces en los anillos del STN siguen, en ese momento sí tienen claro ese problema de que no puedo hacer esa duplicidad porque estoy declarando sobre el mismo elemento. Pero entonces lo podemos hacer pues en este momento. Vamos a revisar si podemos brindar pues como una solución mejor, ¿cierto? Fundación es una Sí, de esas fundaciones. subestaciones en anillo, Así vamos es. cualquiera, desenergizado parcial, ¿cierto? Ujú. Y aquí, en este caso, tenemos entonces, apertura, Apertura. ya aquí En el declaramos, detalle ¿cierto? se declararía Sí, qué interruptor voy a abrir. exacto, voy a declarar apertura, no sé, interruptor, no me acuerdo bien la nomenclatura, poner cualquier cosa, por ejemplo 80, esta, ajá, 60 creo que es, y declaro RD, no sé, del del 80 otro de Hz. interruptor. Así Sí, lo hemos estado aplicando, sí, Hernán, en las sí, últimas por ahora, oportunidades. sí sería bueno poder declarar como los dos registros, Sí, pero en y ese sobre momento todo digamos que para lo no que tenemos. le comentaba de poder eso se me materialice, pues yo debo haber declarado ese riesgo en la consignación. Sí, tiene que estar declarado de alguna manera, ¿cierto? Para que no quede como un Bueno, evento. entendemos que con este registro ya nos ¿Mm? quedaría cobijado. Sí, Vale. este pues no lo deja ingresar. Pues, bueno, pues como ya ingresa apertura, pues él Ujú, me duplica, pues este fue ya el texto que claro. colocamos. También podemos mirar si colocamos un detalle operativo que sea, por ejemplo, apertura IRD, pues solo como para esos Puede casos de ser. anillo. Pues voy a revisar Exacto, con el equipo. que pueda ser solo aplicado para ese tipo de subestaciones y en ese nivel y de ese tipo, pues, de ese tipo Sí, de activos. listo. No me acuerdo si tenías otro caso. No, no por lo pronto, no. Esto se... Ah, listo. Gracias, Hernán Darío. Bueno, con gusto. Hola, buenos días, ¿Días? Hernán, para todos, buenos días. Bueno, Hernán, nosotros tenemos varias inquietudes. Voy a empezar con un orden que hice yo aquí. Cuando se cargan documentos para soportar, por ejemplo, expansión, eh, ¿cómo se puede visualizar el archivo o cómo se puede descargar? Porque Ah, bueno. no he podido hacerlo. Listo, vamos a mirarlo acá. Busquemos qué es origen. Voy a buscar pues de este tipo Expansión. Ajá. que sé que ya creo que Sí, que aquí debe tienen, haber. exacto. Ujú, tienen documentación. Lo que pasa es que el componente que hay acá permite adjuntar, pero no permite visualizar. Entonces la visualización, pues inclusive también la quería dejar pues en esta parte en el módulo de consulta para no tener que entrar a la consignación, como hacíamos pues en el SNC, tenemos que Ujú. entrar a la consignación, descargar pues o abrir el documento desde allá. Pero Sí, ya estábamos en el formulario de edición y si por error movíamos algo y guardábamos, pues estábamos editando la consignación. Como para tratar de evitar de pronto algún error, también pues lo dejamos acá.
Entonces, lo que debes de hacer es pues, seleccionar, ¿cierto?, la consignación sobre la cual quieres visualizar la documentación, Sí. le das clic a este botón, documentación, él te muestra que tiene la consignación por dentro, pues, todos los documentos que Excelente. juntaron, y aquí ya le das clic. Excelente. Él normalmente lo que hace es una descarga, pues ya te queda en tu equipo, y desde aquí ya lo debes de poder abrir. Digamos, esto era lo que había Excelente. en la documentación. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Hernán, yo veo que esos nombres normalmente, ustedes conservan los nombres con el que la gente reporta, o ustedes le colocan algún consecutivo. Al documento, Sí. el nombre se conserva. Lo que pasa es que el componente, voy a abrir esta, como estamos en producción, pues no va a guardar nada. Ok. Él asigna un consecutivo, pero es para poderlo guardar en base de datos y para que, pues que en la base de Sea datos, único. sí, para que sea único, porque es que vimos un problema con eso. Cuando vos empezás a juntar, porque esto se va pues como para un repositorio común, ¿cierto? Sí. Toda esa documentación. Entonces, si dos consignaciones tenían el mismo documento, si vos se la borrabas a una, como era el mismo, entonces él no se daba cuenta que se la estaba borrando a todos, porque era el mismo documento con el mismo nombre. Exacto. Entonces, pues lo que hicimos fue agregarle, él genera, él le pone acá un consecutivo, este no sé por qué no lo tiene, este consideran es migrado, pronto por eso, pero cuando yo le adjunto, él me mete acá, le pone un numerito, Número de 2003 o 4 dígitos. 2005, sí, pero eso es para que el documento se nos vuelva único en la base de datos y que no se le vaya a borrar, en caso de que varias consignaciones tengan el mismo documento. Ok. Sí, Le pone un digamos que numerito, ahí pero que fue lo como demás es lo una mismo. mejora. Sí. Ok. Listo. Hernán, muchas gracias. Bueno, tengo otra. ¿Cómo debería ser el ingreso cuando yo veo que hay un listado en el que nos aparece la condición desenergizada por bypass, o energizada por bypass, energizada por acople, energizada por transferencia, pero curiosamente aparece, se habilita, es cuando uno selecciona la opción desenergizado aterrizado. Ustedes ya verificaron ese caso, por aquí tengo una imagen que la puedo enviar al chat. Sí, envíamela porfa y la miramos. Y es si de pronto, o como que se ha pensado para reducir pues el número de detalles que uno coloca, porque cuando yo vi ese listado pensé que ya se iba a tener la posibilidad, porque nosotros en algunas ocasiones necesitamos energizar una bahía en una subestación de doble barra, se necesita energizar se hace una transferencia a una barra, después se energiza la bahía a la barra que quedó sola, digámoslo así, para hacer pruebas de energización. Lo estamos haciendo mucho ahora que estamos haciendo renovación de protecciones, pero entonces siempre hay como una confusión ahí en las personas del equipo de corto plazo. Generalmente hay que hacer varias explicaciones de que se va a energizar la bahía desde la barra que quedó desenergizada. Entonces yo pensé que con la ampliación de esas notas se pretende resolver esa situación. Vamos a ver si es este. Este no es. Sí. Eso se pensó, o sea, ese es el pensado que tienen con eso. Sí, o sea, estamos modificando eso, como todos esos detalles operativos y también pues habilitando los tipos de afectación que se pueden registrar para que podamos declarar, ¿cierto?, bien todos los trabajos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las bahías, les habilitamos también que puedan registrar cambios de barras. ¿Eso dónde se visualiza? Pues nosotros lo Ok, sí, configuramos acá en el módulo de administración, ¿cierto? sí. Pero ustedes se dan cuenta que hay habilitado o que hay deshabilitado en este reporte. Este reporte, digamos que te está mostrando qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes declarar dependiendo del tipo de activo. Entonces, Ok, por ejemplo, mira, cambios de barras, los empezamos a habilitar, pues a las de acople no, porque pues creo que no aplica, pues, o si en algún momento se nos presenta un caso que necesitemos
declararlo, pues lo habilitamos. Entonces, digamos que a todas estas bahías les habilitamos hasta ahí hacer los cambios de barra para poder declarar eso. Sí, porque hay que, más que todo en las que son doble barras y cuando están, ¿cierto?, trabajando así mucho en protecciones o balanceados de diferenciales, necesitan empezar a energizar cada bahía en la otra barra y pasarlas todas, pues de a una. Entonces, le habilitamos el cambio de barra, entonces ahí puedes, digamos, declarar si la bahía va en barra 1 o va en barra 2, o si la bahía va en barra 2 y va con riesgo de disparo, que también es muchas veces el caso. Entonces empezamos a habilitar, actualizamos los detalles operativos para declarar eso y le habilitamos esto a las bahías para poder, digamos que, ingresar la maniobra de una manera que la podamos entender nosotros y que también la entienda el centro de control, que es finalmente quien va a coordinar las maniobras. ¿Pero eso lo puede hacer el agente o solo ustedes cuando uno responda a una inquietud particular? No, Que esto fue un caso que solamente pasó la semana nosotros. pasada. Sí, sí, vos reportaste el caso, entonces nos sentamos pues con el equipo, lo revisamos y adecuamos la herramienta para hacer una declaración pues que sea como clara, ¿cierto? Lo más clara posible. No, esto solamente lo podemos habilitar Pero nosotros, solamente el ¿cierto? administrador. Sí, sí, señor. Sí, porque si lo habilitamos y somos como 500 usuarios habilitando, deshabilitando cosas, yo creo que ahí pues nos tropezamos, ahí nos enredamos un poquito. No, yo digo Esto, es ingresar el cambio de barra para la bahía. no, Yo ya lo como pueden ingresar agente. todos. Ya Ah, ok. como lo Ya, habilitamos, o sea, ya. nosotros como administradores lo habilitamos en el Ah, ok. aplicativo, pero una vez Ya. habilitado, queda para todos los agentes. Ah, Sino que correcto. acá se dan cuenta lo que pueden registrar dependiendo del tipo de activo. Entonces, mira que ya las vallas, esto antes salía vacío, y el vacío es que no está Ok. habilitado. Entonces, Ya ya lo han aquí ido quedó ajustando. configurado. Eso. Hay que ir ajustando la herramienta hasta que, digamos, que estemos en un punto donde podamos declarar todo. Si de pronto ven, ¿cierto?, otro problema similar a este o al que manifestó pues Transelca con las bahías en Anillo, pues nos lo informan para nosotros revisar qué podemos configurar en la herramienta y hacer una declaración Ok. pues, que sea como transparente y clara, que la entendamos todos. Excelente. Muy bien. Listo, Hernán. Muchas gracias. Con gusto. Otra pregunta. Bueno, yo me voy a sentar en la palabra, pero si otra persona tiene inquietudes, adelante. Nos vamos a ir intercalando. Digamos, yo voy presentando de a dos y porque tengo un listado pues de 13 inquietudes. Entonces, no sé, si alguien tiene una pregunta, adelante. Revisemos si hay alguien más con la mano levantada. Jaime Luis. Sí. Dale, Jaime, y Hola, ahí nos alternamos. Sí, adelante. vale, Beto, gracias. Hola a todos. Hola, Jaime. Bueno, básicamente es sobre la cantidad de consignaciones que se pueden descargar en el reporte, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En los desarrollos que tenemos en la empresa, para el conocimiento pues, de las consignaciones que se tienen para cada semana y las maniobras de cada día de la semana, nosotros desarrollamos pues, un aplicativo para jalonar la información de CIO, de las consignaciones que tenemos pues, con todos los agentes, ¿cierto? O con los agentes que tenemos involucrados en nuestra red, ¿sí? Y de ahí pues, nosotros sacamos las maniobras que tenemos para cada día. Bueno, lo desarrollamos, lo terminamos, pero quedamos aburridos porque por lo menos el filtro que nosotros hacíamos era por semana, ¿sí? Con 5 agentes en específico, pero vimos que no descargaba todas las consignaciones de la semana, ¿sí? Entonces, para eso prácticamente que nos vimos obligados a hacerlo manual y hacer descargas diarias y por último, pues hacer una combinación de todas esas hojas de Excel. Entonces, la pregunta es, inclusive yo creo que te envié un correíto con esa solicitud. Sí. Entonces la De pregunta varios es si agentes es posible realmente. ampliarla. Sí, Vale. hay varios agentes, Jaime, que nos han informado pues lo mismo. Hay, bueno, más que un inconveniente es una limitante con ese componente. No permite pues en este momento, pues con lo que adquirimos, no permite hacer una descarga muy grande, tiene una limitante por páginas. Ya pues vamos, esa es una mejora pues que vamos a tratar de hacer a muy corto plazo, mirar cómo podemos extender la cantidad de páginas de ese componente, porque en ese momento es muy limitado y no es por consignaciones, es por páginas. Entonces él soporta como 150, creo que son como 150 páginas en este momento, pero una consignación podría tranquilamente comerse
ciento y pico de páginas y ya, ¿cierto? Entonces no puedes exportar muchas. Entonces el aplicativo saca un error, pero es por la limitante del componente. Entonces toca descargar como por pedazos. Esa sí es una mejora que estamos revisando y vamos a tratar pues de implementar lo más pronto posible. Ah, ok, Hernán, muchas gracias. Con gusto. Bueno, esa inquietud la tenía yo también, ya quedó ahí resuelta. Y esta pregunta no sé si de pronto es como para el equipo de corto plazo. Ahora pues ya se tiene la posibilidad de reportar cuando un riesgo de disparo es simultáneo o no simultáneo. Pero Sí. si yo tengo un riesgo de disparo sobre un mismo subsistema, línea, bahías colaterales, se entiende que es simultáneo. O de todas maneras habría que reportar la no simultaneidad, o perdón, la simultaneidad que ahí, digamos, sería obvia. Eso pues ya, como te digo, es un tema como el corto plazo. No sé si de pronto Sí. tengas la respuesta. Sí, pues Alberto, pues ponerla simultánea, porque es que, miremos inclusive acá, pues si yo voy a declarar tanto la línea como las bahías, el registro es obligatorio, ¿cierto? Ok, Declarar si es simultáneo o no. Entonces, pues ¿para qué lo pongo no simultáneo si es la línea más sus bahías de línea? Pues es mejor como darle consistencia a esa información y colocarlo simultáneo. sí, digamos, como es un cambio de chip ahí, Sí, pues uno podría decir, es obvio que es simultáneo. sí, coloquemos Pero cualquiera. no queremos, sí, de pronto con eso ustedes quisieron, o eso era lo que se tenía en el aplicativo pasado, pero cuando ya, o sea, como uno se acostumbra, cuando Sí. ya son varias líneas o varias bahías las afectadas, pues uno ya supone también que sería simultáneo. Listo, digamos que eso es una práctica que empezaremos pues a implementar, incluir Implementar. siempre, exacto, incluir siempre el impacto del RD, si es simultáneo o no. Sí, pues y Ok, como la coherencia de Alberto, porque es que, a ver, en el SNC es solo una nota, y era una nota para toda la consignación. Entonces, mira que eso también generaba muchas preguntas en el semanal. exacto, Casi sí, siempre esa es la idea. preguntamos. Ujú. Entonces, ¿cuál era la idea de poder detallar mejor eso, ¿cierto? No tener que preguntar, porque Sí, pues es más exacto. fácil para nosotros y Son también para ustedes. reprocesos. Exacto, sí, Exacto. está bien. No, bien, Entonces, gracias por esa aquí claridad. Ujú. lo que buscamos es eso, ¿cierto? Que nos digan siempre si es simultáneo o no simultáneo en cada registro, ¿cierto? Entonces hay que Sí, mirar como la coherencia de lo que estamos declarando, porque aquí ya tenemos tanto el elemento, ¿cierto? Como las fechas. Entonces, inclusive, puede que vos necesites, por ejemplo, en las líneas es un poquito obvio, porque si yo te lo disparo de la línea, pues la única manera de que eso se dispare es que me abran las dos vallas de línea. Son las que exacto. finalmente, pues, desenergizan el activo. Pero, por ejemplo, trabajos en una barra. En una barra ya no es, pues, ya no necesariamente es Ah, tan sí, obvio. sí, sí. Entonces, si vos metes, digamos que todas las vallas de línea adyacentes, ya me puedes decir si eso es simultáneo o no es simultáneo. Y puede que un día sea simultáneo y otro día no. Sí, es Entonces, vos un correcto. día puedes decir, ve, hoy los trabajos que vamos a hacer sí tienen riesgo de disparo simultáneo. Y al día siguiente puedes decir, no son simultáneos". Entonces, yo entiendo que es una bahía a la vez. Entonces, Ok, evalúo una N-1, no una N-5, una N-3, pues lo que sea, ¿cierto? Entonces ok. podemos, digamos que declarar mejor y también podemos, yo creo que evitar, pues como esa preguntadera de si los riesgos de disparo son o no simultáneos en los trabajos. Ok. No, muy bien. Gracias, Hernán, por esa claridad. Tengo otra pregunta. En el reporte PDF existía la posibilidad de uno consultar un número específico o consultar una consignación porque había un campo para búsqueda. Ahora en sí o cómo se puede hacer esa consulta. Sí, sí, o si es posible y cómo se puede hacer. Pero no te entendí muy bien la pregunta. Cuando uno hace bueno, sí, de pronto, mira, Pues cuando yo hago una consulta de un grupo de consignaciones y la hago en PDF, ¿cierto? Tengo un sí. archivo en PDF con 30 consignaciones. Ujú. Yo necesito irme a una específica para no tener que ir a avanzar de una en una. Había un campo en el formato PDF que yo podía digitar el número de esa consignación y me llevaba directamente a ella. Ahora en Ah, sí sí, o cómo se pero puede hacer.
No, es lo mismo, Alberto, porque eso pues, realmente no es funcionalidad del aplicativo, Con un sino control F, del Adobe Acrobat. Sí, control en F. serio. Sí, sí. Entonces yo me busco por acá algún PDF de consignaciones. Y en el listado de reportes de SEO. Sí, de pronto sí con el Acrobat. Sí, pero en Por el ejemplo, este es listado uno, de... ¿cierto? Sí, Si lo que te entiendo es que si, bueno, yo aquí tengo dos consignaciones, pues es un poquito obvio, pero digamos que necesitara buscar esta y control esté F. parado acá, sí, el control F, aquí también te funciona, porque sí, Ah, esto ok, que es de listo. SEO, esto es, Sí, y en la ventana de reportes de SEO, es el símil que yo estoy haciendo con el SNC. O sea, antes de yo descargarlo a, a un archivo, yo podía consultar un número de una consignación. acá también se puede hacer lo mismo. Esos reporteadores pues, realmente funcionan muy similar. Lo que pasa es que, bueno, si vos consultas varias, pues se supone que es porque necesitas esas varias, pero Ajá, inclusive vos aquí puedes también borrar esto y copiar pues algún consecutivo. Vamos por aquí alguno, 3, no sé, vamos este. Y si le das aquí View Report, él te actualiza el reporte. ok, sí. Sí, Mira sino que pues como ahí sin también. perder la consulta Ujú. que tenía. Sí, sin tener que cerrar pues esta ventana, tener que volver a consultar, ¿cierto? Volver a sacar el reporte, no. Él Ok, también permite hacer lo mismo. Puedes borrar, copiar, o si necesitas varios también separados por coma, pero aquí no recibe espacios. Entonces, si ok, necesitas varios, él va y listo. los busca. Mira que aquí quedaron, aquí no me la encontró. Ah, es que lo copié mal. Ok, listo. Digamos que esa alternativa está bien. Eso. Sí, sí, Yo también mismo me la funciona. respondí. Ok, bueno, gracias, Listo, Hernán. con gusto. Bueno, el del habilitar la búsqueda de consignaciones más grande, me dices que ya lo están trabajando. Sí. Hernán, una pregunta. De pronto en las capacitaciones lo informaron. En este SEO ya no sé, tiene un distinto, o sea, ya desapareció el AP, que es con el que se Sí. diferenciaban las aperturas del elemento principal. Ahora en SEO, ¿cómo se diferencia las aperturas del elemento principal? No hay una forma directa, Alberto, de hacerla, más allá de comparar el elemento con el consignado. Porque ya esa etiqueta, pues no la tenemos, porque eso lo juntamos todo pues, en una sola tabla, como para unificar información, también para el manejo de la base de datos, porque hicimos una base de datos pues, más sencilla, buscando pues también que el aplicativo fuera lo más óptimo posible. Entonces, esa etiqueta se perdió. Pues, o Ok, no se perdió, no la incluimos pues en el aplicativo. Él por dentro hace todas las validaciones que tiene que hacer con el elemento consignado, pero digamos que él exacto. tiene la lógica por dentro. Pero en la Ah, ok. información que vemos no tenemos una manera directa de identificar cuál es el AP, cuál es el elemento Sí, ya le consignado o toca a las uno hacer maneras. una validación ahí para cuando uno está Sí. haciendo cálculos de horas de indisponibilidad del activo. Ok. Hernán, no he encontrado aquí la imagen. Si de pronto otra persona tiene una pregunta y mientras yo sigo buscando la imagen. Dale, sí, Jorge Orlando también tiene la manito Jorge levantada, Orlando, si quieres. adelante, Jorge. Jorge, dale. Sí, en complemento de la inquietud de Beto sobre los riesgos de disparo, como ahora mencionas que ya es elemento por elemento, es posible que, por ejemplo, para los riesgos de disparo de las barras, no sea necesario incluir todos los riesgos de disparo de las bahías que están asociadas a una barra. Ese es un tema de unificación de criterios, ¿cierto? Pues es un tema de procedimiento realmente. Y eso se está tratando de trabajar en el acuerdo. Digamos que por ahora, pues para evitar inconvenientes también en la validación de eventos y reportes, esa es la manera que hemos indicado para reportar ese tipo de situaciones, ¿cierto? Declarar también las bahías. Pero es un tema de ponernos de acuerdo, ¿cierto? En todo el sector y de pronto describir el procedimiento. Pues de hecho hay un borrador con esa, pues y muchas otras cosas para que estandaricemos también un poquito el ingreso de consignaciones. Es un tema de estandarizar y definir el entendimiento.
Si registramos la barra y decimos el entendimiento que hay de registrar la barra es que todo va a ser, pues que hay riesgo de disparo sobre todas las bahías, es válido, pero hay que ponernos de acuerdo y que quede, pues ojalá en el acuerdo o en el nuevo Sí, acuerdo. y perfecto, una segunda inquietud, esto en relación a la simultaneidad de los riesgos de disparo digamos, que sean simultáneos con una condición operativa sobre el mismo activo. Sí, digamos que en estos momentos, pues el SNS no lo, digamos, no restringía. Ahorita en el sí o sí. Por ejemplo, cuando se hace las pruebas de energización de un interruptor en una subestación de doble barra, que se pone la bahía donde se cambia el interruptor en serie con la bahía de acople, y uno le pone pues riesgo de disparo digamos, al interruptor propio, es decir, a la bahía, y a la vez pues le pone la desenergización parcial de esta bahía. Digamos, antes se podía, ahora no. No sé de pronto cuál sea el criterio, o si uno en la desenergización parcial le incluye en la nota que se declara riesgo de disparo sobre esta bahía, algo así, no sé. Bueno, en ese caso pasa lo mismo que con los anillos. O sea, declaras, más que en ese caso sería cambio de barras, ¿cierto? Ya no, la idea no es declarar una desenergización parcial. De hecho, la desenergización parcial también la íbamos a eliminar. Lo que pasa es que por los anillos del STN no la quitamos. Pero en esos casos la idea no es ya declarar desenergización parcial, sino cambio de barras, y hay una nota que dice, pues esa la agregamos, pues las empezamos a agregar, donde puedes declarar, ¿cierto? El elemento en barra 2, por ejemplo, y con riesgo de disparo. Pues preguntar a tu mamá si lo necesita por el... Ok, listo, gracias, Hernán. Dale, con gusto. A ver, bueno. Hilda tiene la mano. Hola, aprovechando el tema de las Sí. aclaraciones con riesgos de disparo, una inquietud, Hernán. Digamos que en caso dado, va dentro del alcance de una subestación anillo, yo debo declarar riesgo de disparo del subsistema de una línea. O sea, hablando de subsistema, como nos decía Beto ahorita, el extremo en la subestación y su extremo colateral. Pero dentro de esa misma subestación yo también debo declarar riesgo de disparo, digamos, de las bahías asociadas a un transformador de esa subestación, pero que entre ellos mismos, sus sistemas trafo y su sistema línea, no sean simultáneos sus riesgos de disparo. ¿Deberíamos declararle en la condición operativa simultaneidad? O sea, me dispararía un transformador y línea, pero no son Sí. simultáneos entre sí y no tengo cómo poder escalonarlos dentro de la consignación. En vacaciones pido entonces los días de... Bueno, listo. Sí, te entiendo la dificultad. Tengo el anillo, voy a trabajar, no sé, de 8 a 12. Se toca, por alguna razón, no sé, digamos, el gabinete de la valla de línea, el gabinete de la valla de trafo, se me pueden disparar, pues obviamente la bahía se dispara completa, la valla de trafo, la valla de línea, pero no son simultáneos entre sí. Así es. Y no tengo manera de Mm, escalonarlos para declararlo en la consignación. ¿Cómo declararía bueno, la sí. notica? Ese O, caso sí está particular, porque si si el trabajo fuera en los elementos, bueno, ese es sencillo porque yo declaro el trafo, la línea y digo que no son simultáneos. Pero si son las ok, bahías de línea, inicialmente, pues en las de anillo podríamos declarar no simultáneo porque la bahía de línea, como es una sola, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que no son simultáneos. la bahía de la línea. Pues en este momento, pero la bahía de línea la puedo declarar no O simultánea. solamente con declarar la línea. O viajaría con RD. Lo que pasa es que yo debo declarar sobre lo que estoy trabajando. Entonces, si el trabajo sobre la línea, está Así bien es. declarar la línea, pero si No, es la sería bahía de sobre la línea, bahía. Estoy trabajando sobre la bahía y digamos que ahí comparto con un transformador. Este es un caso particular en Valledupar, por ejemplo.
O sea, en el STN se puede hacer porque la valla de línea me abarca los dos interruptores, ¿cierto? Entonces yo no tengo que ingresar cada interruptor y puedo decir es no simultáneo. Ese problema lo tenemos es en el STR, porque en el STR sí tengo que declarar interruptor por interruptor. Entonces, si yo declaro que los interruptores, si ambos No, no pero son bueno, simultáneos, en este caso particular no valdría porque no tengo ese transformador por el STR en su estación anillo. eso, o sea, en este caso lo podemos hacer porque la valla me abarca los dos interruptores. Entonces yo digo, se me va a disparar la valla de línea y digo que no es simultáneo para decir que no es simultáneo con el otro elemento, con el de la línea. En el STR habría que revisar, porque en el STR si no hay una manera de declarar esa no Valdría simultaneidad. la notica de declarar que el riesgo de disparo en esta consignación es no simultáneo. Pero es que entiendo que esa es solo Sí. para indicar que si sería simultáneo con otras consignaciones. Como está ingresada la nota, es para, sí, para declarar temas con otras consignaciones, aunque yo no lo veo necesario, porque es que si yo voy a tener algún otro riesgo, yo tengo que declarar en cada consignación todos los riesgos que tenga. Entonces, más allá de que yo tenga 2, 3 trabajos y tenga 2, 3 consignaciones, si en este trabajo puedo disparar un activo Y por allá, tengo que declararlo. Pues tengo que aclararlo también en cada consignación. Ese caso me lo llevo y lo analizamos, Vale, porque sí hay un listo. tema ahí que analizar y definir cómo lo declaramos. Pues y que sea claro para Ok, todo el mundo. de acuerdo, muchas gracias. Por último, aprovechando la conversación sobre los riesgos, vi ahorita que nos presentabas de la plantilla con relación a los servicios auxiliares. Veo que solo tiene habilitado como las aperturas, pero un caso dado que debamos declarar un riesgo de pérdida de los auxiliares, ¿sería posible? Los auxiliares, pero es que Veo equipo servicios auxiliar y solo auxiliares está DP, está desenergización. desenergizado. Pero es que, a ver, realmente el equipo auxiliar a mí no me afecta en nada. Ni tengo, digamos que nada que analizar, ¿cierto? Lo que sí necesito que nos declaren en esos casos son las consecuencias de perder los servicios auxiliares. Por eso solamente habilitamos este desenergizado. O sea, revisamos si necesitamos habilitar de pronto, ¿cierto?, algún otro tipo de declaración. Pero aquí lo que nos interesa como CNE son las consecuencias de. O sea, ¿qué pasa si yo pierdo los auxiliares? Ah, es que pierdo supervisión de la Oh, subestación. debo cobijar riesgo de los O, activos. exacto. Ah, Pero es que tengo riesgo de disparo. Eso. ¿cómo declaro ahí sobre el activo consignado? Pues yo consignaría mis servicios auxiliares que voy a intervenir en el sistema. Eso. O sea, por eso habilitamos, o sea, el activo o el elemento está disponible para consignarlo, ¿cierto? Sí. Pero si hay alguna consecuencia con los activos, que es lo que realmente nosotros necesitamos saber, ¿cierto? Con las bahías de línea, bahías de trafo, barras, supervisión, eso es lo que yo necesito adicional que ingresen Sí, en las claro. afectaciones, porque es que a mí no me sirve de nada que me digas va a haber pérdida de supervisión por los equipos auxiliares. Yo necesito saber de qué, ¿cierto? Y eso De acuerdo. reflejado en los elementos o activos de la subestación. Entonces, Sí. en las afectaciones ya tú desglosas eso, que esa es la parte que realmente nosotros necesitaríamos. Ok. Riesgos de disparo, supervisión Ujú. y sobre qué elementos. Y eso no se declara sobre el equipo auxiliar. Ok, listo. Gracias. Con gusto. Beto tiene la manito levantada Sí, o alguien llegué con la más. mano levantada. Dale, Bueno, gracias. Fui. Martín Mora tiene creo que una Martín, inquietud. adelante, Martín. Adelante. Sí, buenos días, ingenieros. Pues tengo una consulta, ingeniero Hernán. Perdón, dos consultas. Primero, ¿cómo hago una consulta de una consignación en una unidad térmica en termotasajero? Estoy tratando de hacerlo, pero no he podido. Y la segunda es, ¿por cuál módulo hago una consignación? Bueno, listo, ya. Bueno, consulta. Aquí a través del módulo de consulta, si sabes las fechas, buscar, pues, puedes buscar por fechas. Pues si tenés el consecutivo de pronto, ¿cierto? Por algún
un archivo que ustedes manejen internamente por consecutivo. Ingeniero, O, disculpe, lo he estado tratando de hacer durante las sí, fechas de la parada, que es del 4 de julio al 17 de julio de este año, y no he sí. podido. Lo otro lo hago por el consecutivo, tampoco he podido. Le digo el consecutivo. Sí, mándamelo, o dímelo, Sí, dímelo, por favor. sí, esto, C021 8324. 4. Vamos a revisar. Pues, bueno, yo Ah, aquí la encuentro. No sé si de pronto puede haber pasado que el día que consultaste se hubiera presentado alguna intermitencia y el sistema tuviera dado una respuesta con un error. No sé, pues. ¿Le puedo participar mi pantalla? Sí, señor, dale. Hay un problema, Martín. Esa es la Sí. URL de pruebas. Por eso es que no la ves. Pues tengo ahí, tenía esta. Esa es la de producción. Ah, ok. Por eso es que no llegas a la consignación por el ambiente. Ok. Voy a tratar entonces de hacerlo por eso, Sí, si ingeniero. quieres revisas ahí y si tienes Sí, algún señor. inconveniente, me escribes. Bien. Listo, sí, señor. Gracias. Dale, con gusto. De pronto si hay otro compañero o alguien que tenga la mano. Por aquí ya encontré la imagen que quiero compartirles. Sí, dale. Hernán, pues si quieres, a ver, yo cogí esta consignación para que tú lo veas ahí. Cogí la Dale. consignación, la 2.462.000. Y vamos a hacerle una edición. Y pues obvio no la vamos a grabar, ¿cierto? Jorge Orlando sigue con la mano levantada, bueno, enseguida. Vamos a coger la condición desenergizada aterrizada que tiene la valla de línea Puño-La Sierra, en la segunda línea, por favor. Esta. Vamos a Sí. editarla, sí, a darle la opción de edición. Entonces mira que la condición desenergizada aterrizada y en el detalle operativo, cuando lo abrimos, nos da unas opciones que no son viables, pues yo no las veo viables, que es elemento por bypass, si está aterrizado, pues no se coloca por bypass, o por acople o por transferencia. Entonces, estas son las notas que yo les comentaba ahora, que de ser posible utilizarla, o pues, o como has dicho, ¿cuál fue el objetivo con estas notas y más con este tipo de afectación? De pronto es no las sé manejar o es un error que tienen. Entonces me gustaría que nos explicaras cómo se pueden utilizar como para este Sí, pues tipo de afectación. nosotros pues colocamos como estas notas para todas las aperturas, ¿cierto? Y pues aterrizar pues con la tierra de la subestación, pues normalmente no es posible porque, pues cierto, estamos generando ahí un cortocircuito. Pero hay veces aterrizan es con tierras portátiles, ¿cierto? Entonces por eso como que lo dejamos estándar y a todas las aperturas, sea desenergizado, desenergizado despejado o desenergizado aterrizado, pues le dejamos eso, ¿cierto? Estas tres notas. Pero es como más para esos A todas casos, las Alberto. aperturas, Podríamos ok. deshabilitarlo. Sí, No, por eso te digo, estamos aprendiendo a usar eso. Digamos, cuando nosotros colocamos un elemento por bypass, entonces si tú seleccionas ahí desenergizado, se habilitan las mismas tres notas. sí, Si le también. seleccionamos a ese desenergizado. Son las mismas. Están, pues las Ok. dejamos estándar. Pues de hecho, si Ok. miramos acá en el archivo, que por eso también en parte, pues dejamos esto acá en el archivo. Ok. Mira que aquí están estándar, son las mismas. Voy a quitar esto como para que podamos mirar. Entonces, mira que en todo esto, bueno, esta no, porque esta tiene un detalle, pues que es un campo de texto libre, pero mira que son las mismas. Bueno, esta aquí Ok. pues es porque no saliendo en desorden. Ahí, aquí sale.
Y con el desenergizado parcial no sale, no se habilitan. Pues no las habilité, pues yo las puedo ingresar, sino que el desenergizado parcial, como tiene ese campo de detalle, pues ya ahí ingresamos lo que necesitemos, ¿cierto? Y digamos que el Ya. desenergizado parcial no es para declarar que la valla va a ir por acople o por bypass, pues porque para eso tenemos estas. Ok, Como les sí, ese es, mencionaba digamos, ahorita, es el cambio de paradigma ahí. Porque eso antes sí. con el desenergizado parcial ingresábamos lo que ahora se ingresa por esas notas. Sí, o sea, es que de hecho, como les mencionaba ahorita, inicialmente queríamos quitar el desenergizado parcial. Lo que pasa es Ajá. que por el tema de los anillos, finalmente nos dimos cuenta que no lo podíamos quitar. Ujú. Pero la idea sí, aquí mira que habilitamos todo esto para dejar de utilizar en la medida de lo posible el desenerizado parcial. Ok, listo. Ya entendí ahí. Gracias, Hernán, por la aclaración. Sí, ya ahí Listo, con con eso. gusto. Bueno, no sé si alguien tenga por ahí otra pregunta. Yo creo que fueron, bueno, Hernán, esta es una pregunta, pues creo que ayer nos la respondieron. El problema que tenía el CEO que recortaba las condiciones de subestaciones Sí, de una consignación ya quedó solucionada. sí, ya se solucionó. Ah, ok. Eso lo instalamos ayer en la mañana. Sí, había un inconveniente. Había un truncamiento en una consulta, en un flujo muy particular que tenía el aplicativo, donde estaba así eliminando unas afectaciones. Eso ya lo solucionamos, Alberto. Y ya estamos, digamos que, complementando otra vez la información de las consignaciones. Ah, Hay excelente. algunas que de pronto no hemos podido editar por el tema que mencionaba pues ahorita también Hilda, de que tenemos una validación donde no nos permite modificar consignaciones que tengan más de 30 días. Que esa esperamos pues solucionarla el día de hoy, más tardar mañana, y ya terminamos pues como de organizar la información pues que necesitamos. Ok. Bueno, otra pregunta. Alguien también hizo esa pregunta ahora, no sé si la respondieron. Cuando uno hace el filtrado por subestaciones para consulta, la consulta no arroja resultados. ¿Eso es un problema o será que estamos usando el filtro sin Por alguna otra condición? subestaciones. O sea, Por ejemplo, usemos subestación Chino, que yo sé que en la semana 23 hay un buen número de consignaciones Chino. vamos a darle aquí fechas. Semana 23 podríamos colocar. Bueno, Bueno, semana 23. exacto, sí. La búsqueda no contiene resultados. Sí, no, eso es un error. Hay que, Sí, voy a revisarlo para corregirlo. ok. Se va a revisión, listo. Bueno, y adelante otra persona que quiera hacer preguntas. Por aquí, Jorge, de pronto Sí, tú haces la pregunta ahorita de las consultas de las semanas, que fue las que tú colocaste. sí. No, bueno, otra. No sé, no he encontrado en el SNC salía el reporte de cambios de estado de una consignación. Sí, Aquí en el CIO, pues he buscado, pero no sé si es que no lo he sabido encontrar. sí, no, lo que pasa es que ya no es un reporte, ya está aquí en el módulo de consulta. Ya te lo enseño. Espérate aquí me responda la consulta y lo miramos. Es que lo quisimos dejar como un poquito más accesible, porque es una información, es como que se consulta con bastante frecuencia y también evitando, pues, ¿cierto? Como dar muchos clics, porque yo en el SNS tenía que ir a abrir ese reporte, luego ir consultar, tenía que tener el consecutivo, entonces normalmente tenía que ir a hacer una consulta, digamos que identificar el consecutivo que necesitaba para ir al reporte y poder traer la información. Refresquemos esto. Consulta.
Los lentes. Pues digamos que todo esto son funcionalidades, pues todo lo que se arroja como hipervínculos, ¿cierto? Aquí ingreso al formulario de edición si necesito modificar la información de la consignación. En este caso, me muestra ese reporte de cambios de estado. Entonces, aquí está. Ah, perfecto. Muchas Está gracias. pues como toda la auditoría. Y en las penalizaciones. Pues, en este caso, pues esta consignación no tiene. Pero aquí están el detalle como de las penalizaciones que se le asignaron a esa consignación. Y aquí hay un botoncito, un switch de estado. Si el estado está habilitado, es porque la penalización va a contar, ¿cierto? Para el cálculo de indicadores y para la liquidación. Si está deshabilitada, fue porque seguramente presentaron alguna reclamación. La reclamación, pues, ¿cierto? Fue a favor, pues, de la gente, entonces la deshabilitamos. Entonces, si está deshabilitada, no se tiene en cuenta para el cálculo de indicadores. Si está habilitada, sí. Miremos si de pronto hay alguna. Tenemos, por ejemplo, estas. Entonces, aquí ya muestra pues, qué fue lo que pasó con esa consignación, en qué fecha. Y normalmente las penalizaciones pues, son causadas por el sistema porque son reglas que programamos en el aplicativo. Y esto es lo del estado que les digo. En este caso está habilitado. Y cuando está deshabilitado, este switchecito está, digamos que en esta posición acá hacia la izquierda y es grisecito. Y aquí va quedando la trazabilidad también. O sea, si esta penalización se deshabilita o se habilita por alguna razón, aquí nos va quedando pues como toda esa información, toda la trazabilidad. Bueno. Martín, ¿todavía tiene dudas? Martín Mora. Sí, señor. Sí, señor. Cuéntame. Ya pude ingresar para Sí. revisar, chequear la consignación. Ahora, ¿el módulo está habilitado para ingresar consignaciones? Si tienes el perfil, si tienes el rol agente transportador generador, puedes ingresar y editar consignaciones. Si no tienes ese rol, solo quiere decir que solo tienes el de consulta y ahí no puedes hacer ese tipo de transacciones. Sí, porque solamente tengo consulta, coordinación entre agentes y reportes. Entonces no tienes ese rol. Tú tenías rol transportador en el SNC. Sí, sí, correcto, sí, señor. Entonces envíame un correo al buzón, al adesivo@xm.com.co para colocar el requerimiento y que te adicionen el rol. Ok, mero, gracias. Voy a escribir por acá otra vez el buzón. Bueno, Jorge Orlando, ¿todavía tiene inquietudes? No, se me quedó la mano levantada. Listo. Gracias. Espera. Hilda. Hola, sí, dos comentarios Sí. más, Sí. básicamente. Ayer, el día lunes, estaba editando una consignación fuera del plan de origen normal y luego de ser creada, volví a ingresar a ella para ajustar el campo jefe de trabajos. Perdón, y al final me salió un mensajito que tener en cuenta que estos cambios pueden generar un ajuste a la meta del activo. Eso Me es un llamó la atención mensaje. porque el cambio solamente fue ingresar nuevamente a él, pues ajustar ese campo. No, digamos que eso es un mensaje de advertencia. Pues es más como, ¿cierto? Para que tengan precaución de que el editar las consignaciones puede generar algún tipo de penalización.
¿cierto? Ujú. Pero no implica que si te sale ese mensaje se causó una penalización. Bueno, y de hecho lo puedes revisar acá mismo, ¿cierto? Si aquí Sí, el sí, me numerito, fijé en ese campo. eso. Entonces, si está en 0, no hay penalizaciones, y si es mayor a 0, es porque ya causó penalización y se puede revisar cuándo se generó y qué tipo Y de penalización. ok, pero entendería también que esa Sí. penalización se aplica al ser aprobada, por ejemplo, una fuera del plan. Sí, por ejemplo, una fuera de plan, generar la penalización es cuando ya pasa aprobada. Ok. Ahí es donde se genera. Y aquí como por último una inquietud, Hernán. Un agente, por ejemplo, en este caso nosotros como agente operadores, ¿puedo ingresar en el aplicativo una consignación sobre un activo que no es operado por mí? Sí, Solamente ingresarlo. sí. Ok, o sea, se puede crear la consignación. Sí, o sea, en este Listo. momento, y como se diseñó el aplicativo, cualquier usuario puede ingresar una consignación sobre cualquier activo, pero no puede solicitarlo. Solamente puede solicitar Listo. un operador de ese elemento. Ok. Listo, gracias. Y en estado de ingresada, pues no se genera ningún tipo de penalización. Por eso también, pues como que lo permitimos, y pensando de pronto un poquito en facilitar el ingreso de consignaciones por proyectos. Cuando hay proyectos, Así es. entonces hay veces, ¿cierto? Hay un trámite, hay veces dispendioso que hacer. Entonces, como para que el promotor del proyecto, pues si es operador de algún elemento ya del sistema, puede ingresar esas consignaciones, y ya el responsable, el operador de ese elemento, pues ya tendrá que revisar qué solicitó y ya define si la solicita ante el CND o no. Listo. Muchas gracias. Un gusto. Jaime Hernán, Luis Díaz, cuéntame. en CIO podemos ver activos por agente. El reporte que podíamos visualizar en el SNC, ¿también migró en CIO o no? Es que no lo Sí, vi. pues no está como un reporte, pero en este archivo de insumos, en esta pestaña elementos, lo tenés. O sea, básicamente esto Ok. cumple las dos funciones, ¿cierto? Tengo aquí los nombres y los códigos, pero también tengo el operador del elemento. Entonces también puedes buscar los elementos por agente operador. El propietario no está. Nosotros el propietario no lo tenemos en el aplicativo CIO, porque realmente nosotros no trabajamos, pues ni necesitamos el propietario para la gestión de consignaciones. Entonces es información que, pues, que terminamos, es como ya depurando, porque estamos también en general, pues internamente haciendo una depuración grande de información. Perfecto, Hernán. Muchas gracias por el dato. Con gusto. John Arley, cuéntanos la inquietud. Sí, Hernán, son dos consulticas. Una es cuando vamos a consultar en el CIO que hay que ingresar el agente operador. Antes en el SNC pues venía por defecto, entonces no había que hacer como esa consulta, había que ingresar el operador como tal, sino que venía pues por defecto. Y lo otro es que cuando acá nos pasa algo particular, en EPM, pues al menos el Centro de Control Generación, que cuando ingresamos una consignación no nos da para cambiar el estado a cancelar, solamente nos da para ingresar, solicitar, pero no nos deja cancelar. Entonces no sé si de pronto es que hay algún inconveniente o hay otra ruta para poder cancelar consignaciones. Pues por ahora solamente, bueno, la primera pregunta, lo de la gente, pero ¿te refieres a dónde? Acá en el módulo de consulta. Sí, ahí en el módulo consulta. Ah, bueno, sí, porque como esto está abierto para todos los agentes, entonces digamos que no hay un filtro donde si yo me logueé y digamos que mi compañía es EPM, entonces él solo me va a mostrar EPM, que está mostrando lo de todo el mundo. También para que puedan ustedes revisar qué están solicitando, o si solicitaron de pronto alguna maniobra por algún elemento que es operado por ustedes. Entonces, el aplicativo digamos que está abierto. Entonces, por eso es que si necesitas consultar consignaciones de elementos que son operados por EPM o por cualquier compañía, pues hay que seleccionar la compañía, porque puedes ver también lo de las demás empresas. La segunda pregunta, se me olvidó cuál era, ¿me repetís? Qué pena. Es con las consignaciones que las A la ingresamos. cancelación. Sí, necesitamos Sí, cancelar alguna y no nos aparece el eso. estado de cancelar. No, en este momento, bueno, es una mejora que vamos a hacer,
sino que como las cancelaciones y las reprogramaciones pueden causar penalizaciones, en este momento hay que solicitárselas pues al CND. Porque normalmente cuando yo reprogramo cancelo, él siempre me pregunta si la causa es atribuible o no. Por ejemplo, pues miremoslo acá, él siempre me hace esta pregunta, si la causa es ajena a la gente, relacionada, y de esto depende de que la consignación pueda acarrear una penalización o no. Entonces hay que hacer un trabajo para que ustedes los agentes, digamos que puedan ingresar esto en donde si la gente va a hacer la reprogramación o la cancelación, pues por defecto es porque la causa relacionada a la gente. Si no es esta causa, ya tendrían que hacer la solicitud ante el CND. Pero es una mejora pues que queremos hacer para que ustedes también digamos que puedan hacer digamos que ese trámite sin necesidad de que pase pues a través de nosotros. Pero en este momento la respuesta es que no lo pueden hacer. No está habilitado para el rol de los agentes cancelar o reprogramar. Mientras Entendido. hacemos pues como este ajuste. Eso sería un gran avance, Hernán, porque nos reduce muchos trámites, porque en muchas Facilidad ocasiones también, claro. se reprograma por causa atribuible a la gente Sí. y no tiene uno que estar, digamos, tampoco gestionando con ustedes, sobrecargando ahí pues de actividades. Esa era otra pregunta que tenía, ya ahí quedó resuelta. Muchas gracias. Un gusto. A Jaime Luis se le quedó la mano levantada, si no, yo tengo una pregunta. Hernán, ¿es posible en este reporte que la columna de semana se coloque más a la izquierda, como más cerca al consecutivo? De La semana de columna. inicio, de semana de inicio. Ah, y este no tiene, no tiene la columna de semana de inicio. No, este pues solo tiene la fecha. ¿Y Porque es que sería posible colocarla como allá al lado, digamos, como en la primera parte de la hoja que uno empieza a leer, que uno empieza a leer de izquierda a derecha? Pues, bueno, pues realmente, pues, Alberto, no había pensado pues, en colocarle más información a esta tabla, porque ya tiene bastante, aunque se puede parametrizar pues desde acá, ¿cierto? Si yo quiero quitar de acá información, pues lo puedo hacer. Ah, ok. Pero no había pensado colocarle más, porque ya pues, la tabla es bastante grande, entonces pues, entre más grande, más difícil de revisar va a ser. Y digamos que esos filtros de semana, pues no, pues nunca opté como por ingresarlos, porque la consulta parte de ahí, ¿cierto? Parte de unas fechas, normalmente, o unas semanas. Ujú. Porque si es por consecutivo, es directa, ¿cierto? Voy por ese consecutivo y eso es lo que traigo. Y en el reporte, pues sale la semana. Acá en el Sí, reporte, pues sí se define, te queda uno abierto. Ahí sí se muestra, bueno, cuándo, en qué semana empieza la consignación y en qué semana termina. Pero cuando exacto. yo lo hago aquí a través de la consulta, pues digamos que implícitamente, ¿cierto? Ya estoy definiendo, venga, yo quiero ver lo de la semana 23 o lo de la 24, pues, ¿cierto? Pues, no sé, pues como que no lo vi tan necesario y en cambio acá, entre más información, pues más difícil de revisar va a ser, ¿cierto? Más difícil de De leer leer, toda esta sí. tabla se nos vuelve. Entonces, por eso Sí. nunca pensé pues como en incluir eso acá. Ah, ok. Bueno, para que lo consideren de pronto, no sé si otros agentes Sí. también les parezca, hayan pensado en eso. Hernán, otra pregunta aquí. Cuando yo selecciono gente ISA Intercolombia, me aparece un ISA Bolivia. ¿Ustedes trabajan con Bolivia? Pues, No, o porque hay algo que dice Interconexión Eléctrica ISA Bolivia. Me llamó la no, lo que pasa atención es eso. que pues, esto está pegado de una base de datos donde están todas las compañías. Ah, De ok. pronto, pues digamos que es información que hay que ir depurando, ¿cierto? Entonces él aquí me está trayendo todas las compañías que tenemos registrado pues, en ese directorio. Ah, ok. Por eso es que ves esto, ¿cierto? Pero no es porque tengamos elementos operados, ¿cierto? Acá en ISA Bolivia. Pues con seguridad si acá selecciono y busco consignaciones, no voy a encontrar nada. Exacto, sí. Inclusive, lo que Esa pasa era es que hay que una. hacer una depuración, porque de hecho, mira que Ujú. por acá hay empresas que realmente no hacen parte pues de los operadores. Pero es Ah, ok. porque la consulta no parte de los elementos de todos los operadores de los elementos, sino que es una base de datos de compañías.
Entonces se me trae todo. Ah, ok. Listo, gracias, Hernán. Con También gusto. aquí vi que no había visto la columna donde se pueden habilitar las columnas y me Sí, parece útil, sí. sí, esta permite pues como parametrizar por si quiero quitar información para que la tabla sea más pequeña y más, pues, se vuelve más legible. Lo que no se puede cambiar es el orden de las columnas. No, este orden sí no. Pues Sí. yo veo si de pronto. Ah, no, sí, sí dejo. No había ensayado, pero sí, Beto, mira, sí, pues si al menos esto sí, se puede acá intercalar. Ah, Esto sí se puede arrastrar acá y funciona como filtro. sí, ese sí lo había visto, con filtro, bueno. Ah, no, excelente. Bueno, de las inquietudes que yo tenía ya quedaron resueltas, muchas gracias. Con gusto, Alberto. Muchas gracias. Jorge tiene otra pregunta. Sí, en complemento del tema de las semanas, pues para nosotros es muy importante porque con el SNC le facilita a uno visualizar, digamos, qué consignaciones arrancan en dicha semana rápidamente, pues con miras a la preparación de recursos, de reportes a otros agentes, de coordinar pues la revisión del estado o el estatus de cada consignación. Entonces ahí pues me uno a la solicitud de Jesús Alberto, que pues es de ICE Intercolombia, para que ojalá pues se pudiera tener habilitado. Y pues ahí ya que nos dices en el campo de columnas que uno puede habilitar o deshabilitar campos, pues se facilita mucho más. Listo, sí, no, lo revisamos, porque pues, la intención sí es como que esta tabla no se nos vuelva demasiado grande, que ya es grande. Hay que revisar cómo de pronto, no sé, volvemos a estos campos un poquito más pequeños, ¿cierto? Porque lo que pasa es que en el SNS, por ejemplo, uno ve los nombres de las columnas. Es que uno, pues ya con el tiempo se los aprende, ¿cierto? Y aprende a identificar la información. Aquí queríamos dejarlo como pues, un poquito más explícito, porque para los usuarios nuevos pues, no es tan obvio ni tan claro si esta columna pues, es tipo de ingreso, porque inclusive acá lo que aparecía era un iconito. Es como tratar de ser un poquito como muy explícitos con la información. Habría que revisar pues como el diseño de esta tabla, mirar cómo la volvemos un poquito más pequeña, de pronto para incluir campos adicionales, pues de semana. José Alejandro, adelante. Gracias, Hernán. Buenos días y buenos días a todos. Bueno, tengo aquí un par de consultas. Y bueno, la primera me uno a la solicitud o al comentario ahí de los compañeros por parte del Grupo Energía Bogotá. También usábamos mucho el filtro de semana. Entonces, a pesar de que me parece muy válido también y que aporta mucho que veamos las consignaciones vigentes, que eso es algo que tiene el CIO, es decir, si yo consulto semana 23, puedo ver las que están en ejecución que vienen de semanas anteriores, esa nos parece muy buena herramienta. Pues también quisiéramos que se pudiera agregar la columna de semana para poder seleccionarla en determinado caso. De pronto, si no aparece, por lo que mencionabas ahora de que la tabla se vuelve muy extensa, de pronto que aparezca solo para uno agregarla, si uno lo considera, no sé, en esta que sale por default no esté, pero que uno de pronto allá en la parte de la selección la pueda agregar, sería útil. Eso por un lado. Listo. Yo tengo una consulta en el SNC cuando se hacían modificaciones que indicaban o que implicaban que la consignación se penalizara, pues salía el anuncio. Esta vez está saliendo, digamos, la alerta, pero así cambia uno el nombre del jefe de trabajos, por ejemplo. Entonces, no sé si de pronto se pueda conservar esa regla, que pues era muy práctica, porque a veces puede ser incluso por error o por desconocimiento de alguien y genera una penalización de la consignación. ¿Y en qué momento aparece la penalización? Si aparece desde que se hace el cambio o cuando pasa análisis CND o cuando queda aprobada. El mensaje, pues como lo mencionamos ahorita, es de alerta, ¿cierto? O sea,
editar o cambiar la información de las consignaciones puede generar algún tipo de penalización. No necesariamente es el Estado, ¿cierto? En algunos casos es por el Estado, por ejemplo, como las consignaciones de emergencia o las de fuera de plan. Es así, digamos que se carga la penalización es cuando se cambia de Estado, cuando ya ha llegado a solicitada o aprobada. En el caso de las de plan, no necesariamente, porque en el caso de las de plan, si yo modifico el elemento consignado, ahí de entrada ya calculo la penalización. O sea, una consignación de plan que ya esté solicitada y que yo le afecte la duración al elemento principal o la cambie de semana, eso ya acarrea la penalización. Entonces, ¿cierto? Depende, hay varios tipos de penalizaciones. Entonces, para las de plan puede generar inmediatamente la penalización, para las de fuera de plan de emergencia, no. Ok, pero bueno, listo, Sí, entiendo digamos esa que parte. sí, podemos, bueno, eso también ya sería pues una mejora, ¿cierto? No mostrar tanto un mensaje de advertencia, sino más bien mostrar el mensaje pues como amarrado o asociado al cálculo de penalización. Cada que calcule, ahí sí muestre, o cada que haga un cambio que sí pueda dar la penalización, que muestre el mensaje. Pero ahí toca hacer, pues, digamos que ya pues, otros desarrollos, pues que obviamente es más complejo amarrar y asociar a las penalizaciones al cálculo que mostrar un mensaje de advertencia. Entonces, bueno, lo tendremos en cuenta, que más que mostrar el mensaje de advertencia, sería mostrar el mensaje cuando se calcule cuando dé cálculo de penalización. Ah, ok. Sí, eso tenía el SNC. Él le decía a uno, la Sí, consignación va a ser penalizada. sí, correcto. Ok, y una última, y qué pena, no sé si sea posible establecer contacto, pues para una inquietud muy puntual con alguien del equipo que desarrolló el aplicativo. Nosotros estamos realizando pues un aplicativo interno y tenemos una consulta sobre el código, pero pues no es de fondo, es algo muy de forma pues para poder nosotros adaptar el aplicativo interno nuestro, pero entonces quería consultar si es posible ese contacto. Sí, José, pero entonces escríbeme al buzón y tratamos de programar una reunión para hablar de pronto con el equipo de desarrollo, que me imagino que estás, bueno, sí, necesitas de pronto leer información o cierto tipo de cosas que de pronto ya tenían acomodadas al SNC y obviamente pues con Sí, CIO se desacomoda, es otra plataforma. sí, señor, así es. Escríbeme ahí y tratamos de buscar un espacio de media horita, de pronto una horita, para revisar entonces las inquietudes que tenga. Listo, muchas gracias. Entonces, pues, Dale, con gusto. Bueno, si pues no tienen más inquietudes, entonces podemos finalizar el espacio. Igual, bueno, recuerden que si hay algún inconveniente con el ingreso de información o con la edición, por favor nos escriben. Pueden llamar también pues, a los gestores del proceso de corto plazo para cualquier duda pues, o inconveniente con la plataforma. Muchas gracias, Fernando. Listo. Muchísimas gracias a todos los Muchas gracias. asistentes. También queremos invitarlos Muchas Muchas gracias, gracias. hasta luego. a todos ustedes a una capacitación que vamos a tener la próxima semana con todo el tema de la información operativa de CIO Operaciones. En este momento les estoy enviando la información al chat. Ahí van a tener la fecha, también se las vamos a enviar a su correo. Entonces los invitamos por favor a compartir esta información, a agendarse. Esto es muy importante pues, para nuestros procesos y para su entendimiento sobre este módulo del aplicativo. Listo. Esta sesión entonces la vamos a compartir, se la vamos a enviar a todos Gracias. Muchas gracias, Kenny, en la Hernán. plataforma publicada. Listo. Muchísimas gracias a ustedes. Un feliz Bueno, Con día. Muchas gusto. buen día. gracias. Estén bien. Muchas gracias, buen día. Ok. Muchas gracias, hasta Hasta luego. luego. Gracias a todos. Hasta luego.